Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe imos falar sobre o ámbito sanitario, máis concretamente sobre a evolución da medicina cara á medicina personalizada, podemos dicir. Acompáñanos hoxe aquí no plató o presidente de Euroespes, un centro de investigación biomédica, ele é o doutor Ramón Cacabelos. Doutor, benvido, moi boas. Hola, moi boas. Vamos a cambiar un poco de idioma porque en el ámbito científico pues nos entendemos finalmente mejor en español, en castellano. Vamos a hablar de esa plataforma que viene de presentar el centro Euroespes, una plataforma que viene a ser la primera base de datos privada de farmacogenómica. A ver si nos podemos entender con los telespectadores también, porque al final los temas médicos pues no son de uso tan común. La farmacogenómica, ¿qué vendría a ser? Yo puedo decir, por lo que he podido estar investigando un poco, que es relacionar un poco los genes de cada persona con la reacción a medicamentos. No sé usted cómo nos lo podría definir un poco. Sí, es la personalización del tratamiento farmacológico, es decir, dar el medicamento adecuado a la persona adecuada en la dosis correcta. La plataforma IPG, Europharmagenics, que es la que presentamos ayer, viene a ser un poco la piedra angular de lo que queremos que sea la medicina genómica del futuro, que asienta fundamentalmente en tres pilares. Primero, en el momento actual solamente conocemos un 10% de las causas de las enfermedades que afligen a la especie humana. Y sabemos que todas las grandes patologías, el 80% de la morbimortalidad en países desarrollados, tiene que ver fundamentalmente con enfermedades del corazón, del cáncer y la cabeza. Bueno, todas estas enfermedades complejas tienen una base genómica, es decir, tienen una vulnerabilidad genómica. Las desarrollaremos si realmente tenemos un genoma vulnerable, si tenemos defectos en nuestro genoma y si hay una serie de factores ambientales que inciden sobre ese genoma defectuoso, entonces se va a manifestar. Por lo tanto, el conocimiento de la genómica es fundamental para entender mejor por qué enfermamos o por qué tenemos una vida saludable. El segundo pilar en el que asienta la medicina genómica es que actualmente la medicina convencional detectamos una enfermedad cuando da síntomas, pero realmente esa enfermedad puede estar destruyendo nuestro organismo durante décadas. Prácticamente todas las enfermedades que matan a cualquier persona adulta, sea del corazón, sea de la cabeza, pongamos por caso un prototipo de enfermedad como es la demencia, el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, cuando dan síntomas llevan 20 o 30 años destruyendo nuestro cerebro. Sin embargo, no lo sabemos hasta que da síntomas. Cuando la medicina genómica lo que nos va a permitir es muchos años antes poder identificar quién está a riesgo y esa medicina predictiva es la que nos va a permitir poder hacer una medicina preventiva. En una enfermedad del cerebro, por ejemplo, que tendríamos que conseguir identificarla muchos años antes y detener ese proceso de muerte neuronal programada que nos aboca a una degeneración cerebral. Esto la medicina actual nunca ha sido capaz de hacerlo y esta es la causa también de por qué hemos fracasado con casi todas las enfermedades complejas. Porque cuando dan síntomas, por ejemplo en el cerebro, han muerto tantos miles de millones de neuronas que ningún medicamento nos va a permitir resucitar las neuronas, porque de lo que se trata es mantenerlas vivas. Por lo tanto, la medicina genómica lo que nos tiene que aportar son biomarcadores de riesgo para que la medicina pueda proteger a esos pacientes. Y el tercer pilar de la medicina genómica es precisamente la personalización del tratamiento. Todo el mundo sabe que la misma pastilla no hace el mismo efecto en dos personas. Y el efecto, sea positivo o sea negativo, sea la acción terapéutica o sea la toxicidad, depende en más de un 80% de los casos del perfil genómico individual. Entonces, esto es lo que realmente recoge la IPG, la plataforma Europharmagenics. ¿Cómo podemos empezar a entender las causas de las enfermedades en base a defectos del genoma? ¿Qué biomarcadores podemos utilizar para identificar el riesgo? Y cómo podemos personalizar
los tratamientos en base a los principios de farmacogenética. Lo que sí que mucha gente se estará preguntando qué nivel de implantación tiene este tipo de medicina, porque es cierto que uno va a una consulta y no le hacen un examen tan exhaustivo que tenga que ver con los genes normalmente, bueno, ¿no? Evidentemente todo el tema de la genómica en realidad tiene 20 años de historia, es decir, un poquito más. El proyecto Genoma Humano se inició en 1986. La primera cartografía del genoma se hizo entre el 2001 y el 2004 y lo que el proyecto buscaba era primero ver cuántos genes teníamos, dónde estaban, para qué servían, cómo se estropeaban y qué provocaban cuando se estropeaban, ¿no? Entonces, en los últimos 10 años, todo este conocimiento se ha ido acumulando y en estos momentos, por ejemplo, pues hay más de 100.000 referencias bibliográficas internacionales, trabajos científicos, y hay más de 50 bases de datos multinacionales que abordan diferentes aspectos del genoma. Unos pues se dedican a ver dónde están los genes, qué estructura tienen, qué proteínas sintetizan, qué mutaciones pueden sufrir, qué enfermedades pueden causar. Nosotros lo que hemos hecho en la IPG es fusionar todo eso y vertebrarlo. Por decirlo en un término comprensible, hemos creado una enciclopedia de medicina genómica que sirva de base educativa, por ejemplo, pues, a los médicos actuales y a los médicos del futuro, y sobre ella tendremos que ir construyendo todo ese mundo nuevo que tiene que representar la medicina genómica. Y la medicina genómica, efectivamente, lo que tiene es que cambiar ese planteamiento que hablábamos hoy. Es decir, hasta hoy hemos estado de alguna manera condicionados por el conocimiento técnico de las enfermedades a poder abordarlas una vez que se manifestaban. Pero como hemos dicho antes, cuando actuamos después de que la enfermedad da síntomas, casi siempre llegamos tarde y el daño es irreparable. El gran cambio que tiene que experimentar la medicina es pasar de esta medicina reparadora a una medicina predictiva. Por poner un ejemplo laico de la calle, la propia industria automovilística, si miramos atrás, hace 30 años, bueno, tú eres muy jovencita y a lo mejor no te acuerdas, pero yo sí, prácticamente todo nuestro país era un sembrado de talleres de coches. En cualquier esquina había un taller de coches asociados a una marca de coches. Actualmente, la propia industria automovilística ha eliminado un 80% de los talleres y ha implantado en los coches programas diagnósticos para que, sea a través de la computadora de a bordo, sea a través de los procedimientos diagnósticos que tienen en las centrales donde se venden los coches, detecten el fallo antes de que ese fallo cause un daño al coche o al conductor. Bueno, pues esto mismo que lleva haciendo muchos años la industria automovilística o la industria aeronáutica o los mismos sistemas de seguridad que se están utilizando, por ejemplo, en las tecnologías aeroespaciales, es lo que hay que implantar en otra máquina, que es nuestra máquina biológica, que es mucho más compleja, que es mucho más difícil, pero que es fundamental porque es nuestra salud. Y cuando hablamos de nuestro cerebro, estamos hablando de algo más, estamos hablando de nuestra dignidad. Y eso tiene enormes repercusiones económicas en días de trabajo perdidas, repercusiones económicas en términos de gasto farmacéutico, y uno de los objetivos, por ejemplo, que persigue la farmacogenética, la personalización del tratamiento, es precisamente optimizar el recurso. ¿Y cómo podemos optimizar el recurso? Pues dando el fármaco adecuado a aquella persona en la que tenemos la seguridad de que ese medicamento va a hacer bien y no va a causar efectos secundarios, porque si causa efectos secundarios hay que retratar a esa persona con otra pastilla más, con otro elemento tóxico más que puede generar una carrera de despropósitos, ¿no? Hasta el extremo de que, por ejemplo, en estos momentos a nivel internacional hay voces ya, y voces pues tan representativas como pueden ser algunos de los departamentos de la FDA en Estados Unidos, o el programa CrocChain, que lo que hace es analizar la validez de los fármacos a nivel internacional, o el programa NICE, que es inglés,
que han lanzado una alarma, y es una alarma que los médicos debiéramos, bueno, los médicos, las administraciones públicas y en general los administradores de la salud debieran empezar a tener en cuenta, y es que se teme que el mal uso de los medicamentos acabe convirtiéndose en un periodo relativamente corto de tiempo en el tercer problema de salud en países desarrollados. Por lo tanto, estamos hablando de cosas de candentísima actualidad sobre las cuales tenemos que sentar las bases del futuro para una prescripción personalizada. Ponía usted ese ejemplo de los coches para que nos podamos entender de alguna manera. Estaba yo pensando en un ejemplo también de la calle. Seguro que muchas personas que nos estén viendo, escuchando, habrán oído ese caso de la actriz americana Angelina Jolie, que de hecho tenía muchas posibilidades de tener cáncer de mama y de ovarios y se extirpó antes de que pudiese surgir la enfermedad. No sé si eso es un caso que tienen en mente en la medicina o cómo pudo influir en la sociedad. La medicina genómica afecta y abarca cualquier especialidad médica. Eso es un ejemplo de predicción de riesgos. Es decir, a una mujer como Angelina Jolie, que durante varias generaciones tiene cáncer de mama en su familia, ella hace una prueba genética, se identifica el gen de riesgo y entonces se le ofrecen diferentes alternativas. Una mujer que ha tenido ya una vida fértil o no quiere tener más hijos, se le ofertan las posibilidades que se le ofertó a ella de una extirpación de los elementos de riesgo, que generalmente en este caso son mamas y ovarios. Esto mismo es, por supuesto, planteable a cualquier tipo de cáncer. Por ejemplo, hay familias donde sabemos que sistemáticamente, generación tras generación, hay un cáncer de colon. A esas personas hasta ahora estábamos haciéndoles colonoscopias cada año para ver si aparecía el tumor, pero ya aparece. Y si aparece es que ya está ahí. Igual que una mujer, cuando le aparece el tumor en una mamografía, el tumor ya está ahí. Lo que tenemos que tener en la medicina práctica son biomarcadores que nos permitan saberlo muchos años antes. Entonces, por ejemplo, a una mujer adolescente que sabemos que va a tener un posible cáncer de mama en un horizonte de 10-20 años, planifica su vida reproductiva, planifica su vida fértil. Una vez que ha tenido los niños que quiere tener, se puede plantear con absoluta tranquilidad y sin angustia la extirpación de los órganos diana donde puede crecer el tumor, exactamente igual. Y, por supuesto, ante cualquier otro tipo de cáncer es aplicable. Por lo tanto, eso pertenece al segundo pilar, que era el de los biomarcadores y la predicción de riesgo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la farmacogenética propiamente dicho, es decir, de los medicamentos que todos consumimos, pues, por ejemplo, hay medicamentos de uso común, pero muy común, cuando digo común, de los más prescritos, en donde, por ejemplo, hay personas que pueden representar 1 por millón, que una simple dosis de ese medicamento sea letal para ellas. Y luego hay multitud de medicamentos que utilizamos, por ejemplo, antiinflamatorios para el dolor, protectores gástricos, etcétera, donde el 20-30% de la población no los debe utilizar porque no los metaboliza adecuadamente, no los elimina adecuadamente, se acumulan y acaban convirtiéndose en elementos tóxicos. Nosotros, por ejemplo, hicimos 2 estudios muy interesantes a nivel de todo el Estado español, con 1000 y pico pacientes en 2 áreas, uno que era tensión arterial y otra que era depresión, ¿no? Que son 2 tratamientos crónicos. En la hipertensión arterial, por ejemplo, hay estudios farmacoeconómicos que demuestran que la calidad de vida de los enfermos se ve muy deteriorada por el tratamiento crónico con antihipertensivos. En los hombres, por ejemplo, un tema que preocupa mucho es el tema de la potencia sexual, porque al bajar la tensión más de la cuenta, pues lógicamente esos hombres acaban teniendo problemas. Pero lo que es peor, el exceso, mal uso de tratamientos antihipertensivos secuestran sangre al cerebro y pueden producir episodios isquémicos. Bueno, y el estudio de la depresión lo hicimos porque los antidepresivos son de los fármacos más prescritos a nivel mundial. Y nos encontramos con 2 sorpresas escandalosas. Por ejemplo, de acuerdo al genoma de las personas que estudiamos, el 48% de los pacientes tratados según las pautas de la medicina actual
con antihipertensivos estaban maltratados. Eran fármacos inadecuados para esas personas. Y el 62% de los pacientes tratados con antidepresivos convencionales estaban maltratados. Entonces, el tema ¿es problema de los médicos? No, es problema del nivel de conocimiento que actualmente tenemos a la hora de utilizar los medicamentos, de no haber podido personalizar los tratamientos farmacológicos. Hoy todo eso se le puede dar la vuelta con la farmacogenética y para un médico es una tranquilidad y una satisfacción enorme el que cuando prescriba un tratamiento tenga la seguridad, tenga la tranquilidad moral de que eso que ha prescrito es adecuado para esa persona. Podrá irle mejor, podrá irle peor, podrá funcionarle más o podrá funcionarle menos, pero cumple el primer mandamiento hipocrático, que es el primum non nocere, primero no hacer daño. Si fuésemos capaces de lograr esto, digamos, en la mitad de la población que toma medicamentos, estaríamos logrando una mejoría en lo que es el uso de los fármacos enorme y podríamos estar ahorrando entre un 20 y un 30% en gasto farmacéutico innecesario que se va por la basura. De tal manera que, por ejemplo, en la población española, a gran escala, solamente un 20% de nuestra población es normometabolizadora para los medicamentos. Es decir, que cualquier medicamento dado a granel, solamente un 20% lo procesa adecuadamente y aprovecha el valor de ese fármaco tal cual figura en el prospecto. El 80% restante somos defectuosos. Por lo tanto, podemos decir que cuando administramos fármacos a granel, según las pautas que ahora tenemos establecidas por las normativas convencionales, en más del 50% de los casos, esos medicamentos o no nos hacen nada o nos hacen daño. Por lo tanto, creo que es un salto cualitativo impresionante en términos de mentalidad, en términos de mejorar nuestro quehacer médico y sobre todo en beneficiar a nuestros pacientes. Una cosa que quería apuntar sobre esta plataforma, aparte del gran beneficio para los médicos, para el ámbito médico, también un usuario normal puede entrar en esa página y hacer alguna consulta. Luego hay otros pasos ya más complicados, que ya son para expertos, pero sí un usuario podemos entrar en la página y buscar algún tipo de medicamento, de enfermedad. Yo lo he hecho antes. Tú lo has hecho y como lo has hecho, por supuesto, es una mensajera magnífica, ¿no? A ver, la plataforma está pensada para que cualquier ciudadano, consuma fármacos o no, pueda acceder. El conocimiento hoy es libre, lo que tenemos es que abrir las ventanas y las puertas de los laboratorios y del conocimiento científico a la calle, porque la gente es inteligente y la gente tiene acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, puesto que Internet es un basurero donde hay toda la porquería que queramos encontrar, dependiendo de los listos o tontos que seamos a la hora de hacer esa información, lo que hemos querido hacer es una base de datos científica accesible a cualquier ciudadano para que allí encuentre lo que la comunidad científica internacional hoy piensa respecto a una enfermedad, a un medicamento o a un tema concreto del genoma. Allí no estamos introduciendo nuestras ideas personales, nuestros caprichos o nuestros deseos, ¿no?, libidinosos relacionados con la ciencia. No, estamos metiendo lo que es de utilidad para el ciudadano, usuario o no, pero con derecho a acceder al conocimiento y sobre todo al médico que tiene que prescribir para que sepa que hoy dispone de un instrumento de precisión para optimizar la prescripción de fármacos y también al investigador que tiene que descubrir nuevos fármacos. Por lo tanto, es accesible a todo el mundo, esa accesibilidad es gratuita y luego ya cuando el usuario quiere utilizar cosas más profundas de la plataforma o quiere sacar algún tipo de información o quiere realizar algún tipo de investigación, pues hay tarifas pues, que van desde los 5 euros hasta lo que cada usuario necesite, ¿no? Por lo tanto, la accesibilidad es libre. Bueno, es que es una plataforma con más de 52.000 entradas, que se dice pronto, un trabajo de mucho tiempo, de años, y donde, como decimos, se reúne
todo, es una gran enciclopedia. Así es. ¿Qué supone contar con una plataforma de este tipo? Empezamos a trabajar en esta idea en el año 2005. En el año 2008, que fue cuando creamos la Asociación Mundial de Medicina Genómica, prometimos sacar adelante este proyecto creando un grupo de trabajo en Europa, en Estados Unidos y en Japón coordinados desde aquí. Y el núcleo duro de trabajo pues eran 30 personas, científicos, informáticos, médicos y profesionales de la salud, cada uno en su ámbito, aportando y coordinando a su alrededor, cada uno de ellos, un grupo de 5 o 10 personas. Por lo tanto, es un trabajo multidisciplinar que aborda cualquier disciplina médica. En el año 2012 sacamos la primera guía mundial de farmacogenómica, que era lo que habíamos prometido en el año 2008, y ahora es cuando presentamos la IPG para que haya una accesibilidad libre a todo el mundo sin ningún tipo de limitaciones. La utilidad de esto, obviamente, pues por ejemplo, muchas bibliotecas de las universidades del mundo ya tienen la guía y ahora están incorporando la IPG para poder ofrecérsela a todos sus usuarios, a todos los usuarios de los servicios de biblioteca. Es un instrumento que yo creo que debiera estar en facultades de medicina, en departamentos, y el médico corriente tiene accesibilidad libre desde su ordenador, su casa, su puesto de trabajo. Probablemente en meses lo pueda tener también desde su propio teléfono, y no hace falta meses, es decir, actualmente la plataforma permite que accedamos a través de un iPad o a través de un teléfono, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento enormemente útil para cualquier persona que quiera indagar en las propiedades y características de nuestro genoma, para quien quiera indagar en los 1.200 fármacos que ha aprobado la FDA y que son de utilidad común, o el que quiera indagar en las 3.200 enfermedades que tiene catalogadas la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es de una amplia base de utilidad para cualquier persona. Además, lo que me parece curioso es que también uno puede ver cómo se llama un medicamento, qué nombre tiene en otro país, con lo cual estás en otro país, tienes que ir a comprarte algo, pues también parece, a lo mejor parece una tontería, pero es importante, porque estamos perdidos. Es muy importante. Cuando empezamos a hacer la plataforma, nuestra idea era ser muy escrupulosos y poner exclusivamente los nombres químicos y evitando todo nombre comercial. Entonces, tuvimos presiones para incorporar los nombres comerciales en cada país y al final tomamos la decisión de que se pusiera el nombre comercial pero que no figurara la empresa que lo fabrica, con lo cual en toda la plataforma no hay un solo dato de propaganda, de tal manera que hemos buscado la asepsia total para que no hubiera ninguna influencia de mercadotecnia. Pero efectivamente, como tú dices, lo primero que se ve en el fármaco es su nombre químico, su nombre comercial en todos los países de la Unión, en Japón, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Canadá, y ahora iremos incorporando también Rusia, China e India, que es bastante complicado por las características de estos países. Pero llegamos precisamente a la conveniencia de hacerlo así. De hecho, hemos tenido que introducir 36.000 entradas solo en nombres comerciales en todos estos países, para que cualquiera que esté en cualquier país pueda acceder en una farmacia al nombre comercial de ese paracetamol, de ese ibuprofeno o de cualquier medicamento que necesite para uso corriente. Bueno, pues tenemos ya que terminar porque se nos va el tiempo, pero apuntaba usted antes de alguna manera una cuestión que es cierto que mucha gente cada vez más consultamos en Internet cuando nos pasa algo, algo que no les gusta nada a los médicos y que no es nada recomendable porque nos montamos nosotros nuestros propios diagnósticos. ¿Usted qué diría con respecto a esa práctica? A ver, a mí me encanta tener enfrente a un paciente inteligente, por lo tanto, a mí personalmente en absoluto me molesta que el ciudadano que viene con un problema para que se lo resolvamos esté instruido y haya
recurrido a la información que tenga. Ahora, es nuestra labor centrar esa información, limpiar esa información y ayudar, educar e instruir a ese paciente para que no se deje distraer, confundir o por impresiones individuales que nada tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, en el tema de la demencia, que sabes que es a lo que llevo dedicándome 30 años, pues a veces ves auténticas estupideces que un usuario normal de Internet, cuando las ve, pues algunos se lo creen. Pues que el ver la televisión sea mejor o peor, o cultive las neuronas o no, o el estar viviendo al lado de una autopista que te pueda perjudicar más o menos. Es obvio que el estar al lado de una autopista es malo para cualquiera, pero no necesariamente tiene por qué causar una demencia. Quiero decir que la misión del médico es ayudar a su paciente a entender la naturaleza de su enfermedad. Por lo tanto, a mí me encanta que la persona que tengo enfrente esté instruida, y para nada me molesta que busquen en Internet. Y además es mucho más fácil hablar con esas personas, aunque a veces traigan conceptos erróneos sobre la naturaleza de su enfermedad, pero tienes enfrente a una persona instruida, una persona culta y una persona a la que le puedes hablar claro. Imagínate, por ejemplo, en temas relacionados con el cáncer, ¿no? Donde tienes todo tipo de visiones o formas de... No hay que decir nada, pero hay gente que ya te viene con la lección aprendida. Bueno, pues tú tienes que saber ser delicado, exquisito, correcto, humano, sensible, pero sin necesidad de engañar ni de confundir a esa persona. 3/4 de lo mismo en las enfermedades del sistema nervioso, que son todavía mucho más delicadas y exquisitas en cuanto a la percepción que un ser humano pueda tener sobre el funcionamiento de su cerebro. Por lo tanto, mi recomendación es que la gente se instruya, se cultive. Ahora, que evite la porquería que nos puede entrar a través de informaciones insolventes o interesadas que puedan entrar a través de Internet. Y en ese sentido, por otra parte, los médicos tenemos que acostumbrarnos a una cosa muy importante, y es que cada vez la gente, con el acceso que tiene al conocimiento, cuando viene a nosotros, viene ya con la lección relativamente aprendida, o por lo menos con su propia interpretación de la enfermedad que padece, y tenemos que asumir que ya no es la época donde el cura, el médico, el alcalde y el maestro gobernaban al pueblo y el ciudadano obedecía. No, ahora y siempre, el médico, el alcalde, el maestro y el cura, estamos para servir a ese ciudadano. Y cuanto más inteligente sea ese ciudadano, y cuanto más culto sea, y cuanta más información tenga, mejor, para él y para los que debemos servirle. Bien, pues ahí queda clara esa opinión, esa visión. Podemos investigar, pero con cuidado, y luego también haciendo caso al médico. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordamos esa plataforma europharmagenics.com, que se puede acceder con esa dirección, y ya ahí se puede seguir investigando. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. E nos deixámolo aquí, volveremos con máis entrevistas na semana que ven, como sempre, aquí no Preguntoiro. Graciñas por acompañarnos.